para que crezcas Dice lo que tú quieres tú. menguar para que yo Quiero menguar Sí, Señor. para que crezcas tú. Es lo que queremos, Padre, menguar, Señor. Que nuestro yo, que nuestro orgullo, que nuestro carácter mengue, Señor. Para que tú puedas crecer, Señor, en nuestras vidas, Señor. Para que todos puedan ver, Señor, el cambio que tú has provocado en nuestras vidas, Señor. Que podamos reflejar de tu amor, Señor, al ser necesitados, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, háblanos, Señor, a través de tu palabra, Señor, en esta hora, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, que ella venga a fortalecernos, Señor, en esta semana que comienza, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga grandemente. Estamos contentos de estar un día más en la casa del Señor, un domingo más. Contentos porque no está tan frío, ¿no? Otros días estaba frío. Hoy hablábamos con la pastora ahí y digo, siempre lo mismo, ¿no? Los domingos, ahí como que el día anterior, sábado, puede haber calor, que va a ir a la playa y el domingo amanece oscuro, frío. Pero bueno, hoy no están tanto, ¿no? Hoy, gracias a Dios, se portó bien el Señor con nosotros, ¿no? Tuvo misericordia ahí. Bueno, quisiera invitarlos a escuchar la palabra de Dios hoy. Hoy no sé si sabían, si no sabían se van a enterar y si se habían olvidado, bueno, lo recordaré. Hoy acá en el Uruguay, el primer domingo de agosto, se celebra el Día del Pastor. Ahí. El Día del Pastor, el día que, bueno, se recuerda el Día del Pastor. ¿Y qué mejor que hablar hoy en este día del Pastor de los Pastores? De Jesucristo, ¿verdad? De nuestro Pastor. Y Juan capítulo 10, versículo 7 en adelante, nos habla del título que se da a él. Se presenta a Jesucristo como el buen pastor. Dice el versículo 7, dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dice el versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Pero el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, vuelve a repetir Jesús, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Dice el versículo 16, tengo además otras ovejas que no son de este redil, a esas también debo atraer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús en este pasaje ahí se nombra, ¿verdad?, como pastor. Y él siempre, casi siempre, usa ejemplos de la vida cotidiana de aquel entonces para enseñar algunas verdades espirituales. Él se presenta, primero que nada, en todo este relato que se presenta como el buen pastor, él hace que imaginemos, uno puede pensar, vayamos un poquito volando nuestra imaginación a ese tiempo. Los pastores, ¿verdad?, trabajaban en el campo en aquel tiempo, cuidando los rebaños. Y cuando él habla, dice que primero dice que yo soy la puerta. Dice, el que por mí entra, dice, será salvo. ¿Por qué? No sé si han visto acá en Uruguay hay algunos, creo, ahí todavía, como corrales, por así decirlo, de piedras. No sé, pero imagínense un corral de piedra que forma, ¿no?, todo un cuadrado, pero deja una parte, un espacio que sería la entrada de las ovejas. ¿Qué era lo que tenían que hacer los pastores en aquel lado? Era hacer entrar, ¿verdad?, a todas las ovejas en el transcurso de la noche, antes de que cayera la noche. ¿Y él dónde se ponía? En la puerta del pastor. ¿Para qué? Para que controlar que ninguna, ¿verdad?, se fuera y que ningún, como dice,
El ladrón es el que saltea, el que salta. El que entra por la puerta no es el que no usa la puerta, ese es el ladrón. Y él se cuidaba ahí. Por eso Jesucristo dice, él se presenta como la puerta. La puerta que hacia las ovejas en aquel lugar, o sea, el pastor que luego entraba, estaban salvo de los lobos, salvo de los coyotes, salvo de los ladrones, ¿verdad? Estaban salvos ahí en ese redil. Y así es que Jesucristo es por nosotros también. Eso es lo que hace Jesucristo como nuestro pastor. Dice que por mí entra, será salvo. Cuando Cristo llegó a nuestras vidas, lo primero que hace en nosotros es darnos seguridad. Seguridad de que ya no seremos más presa fácil del enemigo. Ya no seremos más presa fácil del diablo que se viene en nuestras vidas, ¿verdad? ¿A cuántos el enemigo en algún momento destrozó nuestras vidas? ¿Cuántos sentimos que el diablo vino ahí como ese ladrón que vino para hurtar, matar y destruir, que cuando nos dimos cuenta nos hizo pedazos, ¿verdad? Destruyó patrimonio, destruyó familia, destruyó sueños, ¿verdad? De la forma que sea. Porque el enemigo se vistió de la forma que sea. Se pudo haber vestido como divorcio, se pudo haber vestido como droga, como vicio. En algún momento se vistió como algo el enemigo y nos quitó esa seguridad, nos quitó esa tranquilidad, ¿verdad? Porque si hay algo que, por ejemplo, el que es atado a los vicios de la droga, si hay algo que no tiene, es seguridad, ¿verdad? Está siempre perseguido, siempre acelerado, siempre ansioso, siempre ahí destrozado. Pero cuando Cristo, ¿verdad? Entramos por la puerta de la salvación, cuando Cristo nos recibe, ahí entramos a ese rebaño, a ese redil, a ese corral, ahí tenemos seguridad, que el enemigo ya no va a venir a atacarnos nuestra vida, porque Cristo es el que defiende nuestras vidas. Cristo es el que está a la puerta y dice, pará un momentito, estimado, o acá no pasamos. Estos ahora son mis hijos, ahora los defiendo yo. ¿Ah? Y conmigo podemos jugar así. Ahí estamos tranquilos, estamos seguros de que Cristo nos da un lugar seguro, nos da Aleluya. un lugar agradable, ¿verdad? Porque Cristo provee para nosotros, como el buen pastor, un lugar agradable, un lugar de seguridad, donde dice la Biblia que Él nos da salvación, que Él vino para darnos vida eterna, ¿verdad? Que estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, dice la Biblia, pero Cristo llegó a nuestras vidas y cambió la maldición en bendición. Nos quitó ahí del pecado de la muerte y pasamos a la vida eterna, ¿verdad? Y dice la Biblia, como leíamos, que el ladrón vino para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Vida en este tiempo, mientras estemos acá con lucha, con dificultades, sí, pero vamos a tener vida, vamos a poder disfrutar de la vida, vamos a poder disfrutar de las cosas buenas de la vida, vamos a poder disfrutar de nuestros hijos, vamos a poder disfrutar de nuestros nietos, vamos a poder disfrutar de nuestra vejez, si Dios quiere. Porque Cristo vino para eso, para darnos vida, una nueva oportunidad, pero también vino para darnos vida en abundancia en la eternidad. Cuando partamos de este mundo sabemos que no vamos a ir para abajo, sino que nos vamos para arriba con el Señor Jesucristo, porque Él dice que Él fue a preparar morada para cada uno de nosotros, dice. Él se iba, pero iba a preparar lugar para recibirnos, para volvernos a buscar. Y dice la Biblia que nos da la seguridad, ¿verdad? Cuando uno entra ahí a ese redil, a ese corral, ¿verdad? Donde Cristo es la puerta, donde Cristo está ahí peleando por nosotros, nos da seguridad de que estaremos todos los días con Él. Porque dice la Biblia que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. El Señor nunca nos ha dejado solos. Gracias, Señor. A veces parece que estamos solos, ¿verdad? Que estamos luchando solos, que no podemos, que Cristo nos abandonó porque nos vino una factura ahí que tenemos que pagar, nos enfermamos y decimos, el Señor me abandonó. No, el Señor no te abandonó, el Señor sigue estando contigo todos los días porque Él lo prometió. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Así es el Señor Jesucristo, nos da esa seguridad, ¿verdad? Nos da esa seguridad en nuestra vida. Ese es nuestro buen pastor, ¿verdad? El que su vida da por las ovejas, como dice su palabra. Yo soy la puerta, dice, el que por mí entre, será salvo, dice. Entrará y saldrá. Podrá salir, no es que nos metemos en una burbuja, ¿verdad? Y que bueno, no, en el mundo no vamos a andar en el mundo. No, podemos entrar tranquilamente, ir a los liceos, ir a la facultad, todos sabiendo que Cristo está con nosotros. Nosotros no somos de esos que no nos apartamos del mundo y que no tenemos contacto con los demás, ¿verdad? Porque lamentablemente sé que hay también lugares donde se predica que, bueno, te congregás, pero no te vayas a saludar con tu hermano que no se congrega. No, si es tu familia, tranquilo. No, conversar en tu familia, ¿cómo no vas a saludar? ¿Cómo no lo vas a ir a saludar en un cumpleaños? ¿Cómo no vas a tener relación
con ellos, ¿no? Tranquilo, tranquilo. Vos podés entrar y salir confiadamente, dice, el que con mí entra, será salvo, entrará y saldrá, dice, y hallará pasto. Jesucristo nos lleva a un buen alimento. Amén. Nos da la confianza de que podemos encontrar alimento. Dice la Biblia, el Salmo 23, versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Hablaba el salmista David hablando de que Jehová mi pastor, decía él, Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares de dedicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Allá el pasto. Jesucristo nos lleva a un buen alimento. El buen pastor, ¿verdad? Jesucristo nos lleva a un lugar de descanso, un lugar de buen alimento. Y a veces el buen alimento, el buen pasto, ¿verdad? No es el más verde, digámoslo, porque a veces algunos verducos hay en la zanja, ¿no? Ahí crece. Pero eso digamos que no sería un buen pasto. Dice que nos llevará a los mejores pastos, delicados pastos, ¿verdad? Donde uno puede alimentarse de la palabra del Señor. El mejor alimento para nuestra alma es la palabra del Señor. Una palabra sana, ¿verdad? Una palabra que edifica nuestras vidas. Amén. Y como bien decía la pastora, ¿dónde podemos alimentarnos bien? ¿Verdad? En casa, en la iglesia. ¿Por qué digo esto? A ver, ¿a cuánto le gustan las papas fritas? Cuando a veces vamos caminando, ¿no? Se nos da por salir, pasamos cerca de... Acá hay McDonald's, ¿la pensó usted? No está el carrito de la... Bueno, pero sí, pero hay unos carritos que venden hamburguesas y que uno pasa por ahí, ay, le da una gana de, ¿no? ¿A quién no le da una gana de comer? Pero, ¿qué pasa si comemos todo eso todos los días? Nos hacemos bosta el estómago, ¿verdad? Porque es comida chatarra, comida rápida, ¿verdad? Ahora bien, una comida sana, recordemos ahí cuando éramos niños. Capaz que David ahí, no sé cómo está Rosario con ese tema, pero capaz que David me entiende que es pequeño ahí. ¿Mamá nos hace siempre milanesa y papa frita? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque las madres saben la vitamina, el alimento que verdad necesita un niño para crecer. Sabe que a veces necesitamos sopa, ¿verdad? Sabe que necesitamos poroto, sabe que necesitamos lenteja, ¿verdad? Sabe que necesitamos otro tipo de vitamina. Que cuando somos niños, por ejemplo, no nos gustaba la polenta. Y ahora después que somos grandes nos gusta. Cuando éramos niños no nos gustaba el mondongo, los porotos, no nos gustaba. Milanesa y papas fritas sí, pero si comíamos milanesa y papas fritas todos los días, íbamos a tener el hígado destrozado, ¿verdad? Necesitábamos otro tipo de vitaminas, ¿verdad? Por eso Jesucristo se interesa por nosotros, ¿verdad? Y nos da un buen alimento que es la palabra del Señor. Busquemos en la palabra del Señor el alimento diario de cada día para cada uno de nosotros, ¿verdad? La comida chatarra huele bien, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Porque miren lo que dice ahí. El versículo 12, pero el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. El que no es un buen pastor, dice que no es el pastor, que no es el dueño, como así decirlo, de las ovejas, que está simplemente porque le pagan, ¿verdad? Porque quiere sacar un beneficio, no se interesa por las ovejas. Porque dice que ve venir al lobo y dice, ¿cómo voy a andar tratando con este animal? Ni siquiera una piedra agarra para tirarle a ver si se va, no. Llévate todas las ovejas que quiera. Ahí dice que el lobo dispersa ahí las ovejas, ¿verdad? Lamentablemente, estamos en el tiempo, ¿no? Vivimos en un tiempo donde muchos falsos pastores y cristianos se han levantado, ¿verdad? Y se autodenominan pastores, ahí se nombran, ahí, ¿y qué pasa? Porque la gente piensa que en la iglesia vos te como pones una iglesia y te llenas de plata, ¿no? Y te haces no sé, la cuenta del banco tuya sube. No es así. Si alguno lo hace, está mal, o sea, no es así. ¿Verdad? Y se acomodan porque conozco casos, testimonios de gente que póngale que tenía un local como este y de repente se convirtió al Señor y a los 2 meses se levantó como pastor. Ahí, y como le fue mal, no, porque se piensa que juntar gente, que predicar y que la gente se convierta es tarea de uno, cuando esa es tarea del Espíritu Santo,
¿verdad? Que convence del pecado, el que trae la vida, es el Espíritu Santo. Uno comparte el mensaje, uno comparte el Evangelio de salvación, pero el que convence del pecado, el que trae la vida, es el Espíritu Santo, ¿verdad? Eso es tarea de Dios, es tarea de ellos. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Al tiempo, esa persona cerró la iglesia y puso una cantina. Igualito, ¿no? Puso una cantina con maquinita, con cosas, y un hermano que fue el que nos contaba, le preguntó, dice, pero ¿y cómo es? Y esto me deja más, dice. Esto me deja más. El Evangelio no es para ganancia propia. En el Evangelio uno da la vida por el Evangelio, uno da la vida por Cristo, ya que Cristo dio la vida por nosotros. Él se encarga de traer los recursos, Él se encarga, pero el Evangelio no es para ganancia propia, sino que el Evangelio es para compartir. Nosotros no vamos a sacar provecho de nada, ¿verdad? Simplemente vamos a compartir el Evangelio. Por eso es que lamentablemente ahí hay lugares que de repente explotan y hay iglesias tal cual, y como las cosas van mal, como la gente no se convierte, porque hay que batallar, es una lucha espiritual, ¿verdad? Abandonan y se van, se frustran y cierran y dejan. ¿Y qué pasa con ese rebaño que quedó? Se dispersa. Viene el lobo ahí, el lobo en términos de que temporadas malas, ¿verdad? Ahí no físicamente, sino en temporadas malas, en invierno crítico ahí, y se van, se frustran y se van, y el rebaño se dispersa. ¿Por qué? Porque no se quedaron, porque pensaron en otras cosas, no pensaron en las almas, como Jesucristo sí piensa por cada uno de nosotros. Gracias. Aunque venga el lobo, aunque vengan los tiempos malos, Jesucristo siempre va a estar con nosotros ahí peleando la buena batalla de la fe, ayudándonos a seguir adelante, a seguir confiando en Él. Dice la palabra, el versículo 11, yo soy el buen pastor, decía Jesucristo. El buen pastor su vida da por las ovejas. Cristo dio su vida por cada uno de nosotros. Amén. Cristo dio su vida. Él es el buen pastor. Él es el pastor de los pastores, ¿verdad? Por eso no podemos poner la mirada en el hombre, porque el hombre falla. Nosotros fallamos, cometemos errores. Tengamos siempre puesta nuestra mirada en Jesucristo. Él es el buen pastor. Él es el que dio la vida por ti. Él es el que dio la vida por mí. Amén. Amén. Él es el que está intercediendo a la diestra del Padre por cada uno de nosotros, dice la Biblia. El versículo 14, miren qué lindo lo que dice el Señor. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, dice, y las mías me conocen. Jesucristo como nuestro pastor, Él nos conoce. Él te conoce a ti, Pablo. Él sabe de que sos flaco, ¿verdad? Él sabe en qué sos fuerte, cuáles son tus virtudes. Él lo conoce todo. Él sabe por lo que estás pasando. Claro que sí. Él sabe lo que tú anhelas. Él te conoce. Él sabe de ti. Él sabe de ti, David. Él sabe cómo sos, cómo te comportás, ¿verdad? Cuando a veces hacemos alguna cosa y no queremos que mamá se entere, ella se enteró. Pero aún así Él te ama. Aún así Él te ama, Él te conoce. Y no sabe más que te conoce. Él ya tiene un futuro preparado para vos. Él tiene un futuro preparado para ti. Para ti, Rosario, Él conoce los anhelos de tu corazón. Él sabe que hay esas cositas, detalles que a veces ni te animás a contar. Ni en lo más íntimo ahí con tus hijos te animás a contar, pero Él los conoce. Él los conoce. Él sabe el anhelo que tenés en tu corazón de conseguir una casa aquí, para darle una vida mejor a David, una crianza buena a David. Sabe de ese trabajo. Claro que te conoce. Conoce los sueños que tiene Edith ahí con los niños. Él conoce. Conoce los sueños de cada uno de nosotros, de Blanca. Ahí. Blanca ni se imaginaba estar hoy acá. No. Pero Jesús ya sabía que vos ibas a estar aquí en Sauce en este día. Él tenía preparada esa casita para vos, para que pases mejor tiempo ahí. Lo que Dios disponga, lo pases en una casita tranquila, alegre, que puedas disfrutar, ¿verdad? Dice la Biblia que Él nos conoce. Aleluya. Qué interesante saber que el pastor de los pastores, ¿verdad? Jesucristo nos conoce. Y lo más interesante es que no vemos acá ningún reproche, porque nos está diciendo yo conozco y mirá que sé cómo soy, mirá que no soy tan como que venía a la iglesia el domingo, No, dice, yo lo conozco, yo las conozco y ella me conoce. No hay ningún reproche porque el Señor sabe que somos fallos. Sabe que a veces derramos, que tenemos nuestro carácter, ¿verdad? Pero Él nos conoce y dice, y mis ovejas me conocen. ¿Por qué? Porque el Señor se deja conocer.
El Dios que tenemos no es un Dios que está escondido, no es un Dios que está quieto, ¿verdad? Encerrado en una estatua ahí dibujada. No, no, es un Dios vivo, es un Dios que se deja conocer, que quiere tener relación con cada uno de nosotros, ¿verdad? Que le conocemos, podemos conocer al Señor. ¿Y cómo le conocemos? Me dirá usted, si yo no lo he visto, a través de la palabra del Señor. La manera que tenemos de conocer a Cristo, ¿verdad? Es a través de la palabra del Señor. El mismo Señor Jesucristo dice, ustedes escudriñan las Escrituras. Bueno, estudien las Escrituras porque ellas hablan de mí, le decía Jesucristo a los fariseos, a los escribas. Queremos conocer más del Señor, leamos más de su palabra, ¿verdad? Alimentemos nuestra alma con la palabra del Señor, oremos, dediquemos tiempo a la oración y ahí nos vamos a entablar en una relación con el Señor, ya que Él nos conoce, ¿verdad? Como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, dice, y pongo mi vida por las ovejas. Y dice lo más lindo, ¿no? ¿Saben qué es lo más lindo? Que cuando uno conoce al Señor, versículo 16 que dice, a esta también debo atraer, dice, atraer a las otras más, ovejas de los rebaños, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. En el conocer al Señor, podemos saber cuando nos están hablando de parte de Dios y cuando nos están hablando de parte del hombre o de parte del enemigo que viene a susurrarte ahí al oído. Porque dice la palabra que mis ovejas, dice el Señor, oyen mi voz y me conocen, ¿verdad? Y hay un lindo ejemplo, hay un video, la otra vuelta había un ejemplo que el pastor, cuando las más quieren cerrar al rebaño, o sea, porque no anda alguna atrás, sino que las deja y las mira así a lo lejos, ¿verdad? Cuando es hora de encerrarla o de llamarla a comer, de darle más ración, más cosas, le da como un canto raro, no sé. Es como cuando uno chifla un perro, pero no así, ¿no? En el sentido de que les grita, les llama a las ovejas. Y las ovejas levantan la cabeza, oyen la voz y ven que es el pastor y van hacia donde está ese pastor. Y de repente lo quiere hacer otro, ¿verdad? Otra persona le puede querer imitar a la voz del pastor, pero las ovejas siguen comiendo pasto y no dan corte, porque dice la Biblia que las ovejas oyen la voz del pastor, ¿verdad? O sea, está comprobado eso, a quien los cuida diariamente y van y lo siguen. Por eso el Señor Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Teniendo relación con nuestro maestro, con nuestro buen pastor, conoceremos cuando Él nos está hablando, ¿verdad? Conoceremos cuando Él nos está pidiendo algo, oiremos su voz tangible, oiremos su voz en el Espíritu, oiremos un susurro, oiremos su voz a través de la palabra del Señor. Pero eso lo podemos hacer únicamente cuando lo conocemos, cuando tenemos relación con ellos, ¿verdad? Porque yo de repente, cuando era niño, me acuerdo cuando salía a jugar y que a esta hora más o menos ya tenía que estar adentro de casa. Si no estaba adentro de casa a esta hora, mi madre salía a los gritos. Y pobre de mí si yo no escuchaba, ¿verdad?, el grito de mi madre ahí cuando llamaba, porque si salía para afuera me hacía pasar la vergüenza, ¿no? Y éramos todos unos cuantos niños, pero decíamos, Gabriel, ¿no? Y uno decía, ¿qué? Esa es mi madre. Por más que hubiese 2 o 3 Gabriel, yo sabía cuando la conocía la voz de mi madre, ¿verdad? Y tenía que patita para que te quiero, porque después me daba la tal paliza por llegar muy tarde a entrar a casa, ¿verdad? Pero así es el Señor Jesús. Así quiere el Señor Jesús que seamos con Él, que podamos reconocer la voz de Él cuando Él nos habla, ¿verdad? Porque Él es nuestro pastor. Dice la Biblia, dice, tengo además otras ovejas que no son de este redil. A esas también debo atraer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El Señor no se limita a un lugar. Él, como el buen pastor, Él quiere ser el buen pastor de todo, ¿verdad? Y hoy estamos nosotros, faltan otros, pero aún falta más gente para seguir compartiendo de que Él va a añadir. Nosotros, ¿cuál es nuestra tarea? Predicar el Evangelio. El que añade la vida es Jesucristo. Así nos enseña la Biblia en el libro de los Hechos. Los apóstoles predicaban, compartían el mensaje de salvación,
pero el Señor añadía cada día lo que han de ser salvos, dice la Biblia. ¿Verdad? Cada día, la salvación es para todos, es gratuita. La tarea nuestra es compartir. Jesucristo se va a encargar de ir añadiendo, de ir trayendo, ¿verdad? Y oremos para que en esa añadiduría venga nuestra familia también. Amén. Que no solamente vengan nuestros vecinos, que no solamente vengan los de al lado, los del fondo, ¿verdad? Sino que vengan nuestros hijos, que vengan nuestros nietos, que vengan nuestros cónsules, que vengan toda nuestra familia también. Amén. Así que añada, que esa añadidura sean ellos también. Gloria a Dios. Y sepamos también, esto sería tipo extra, ¿no? Sepamos aceptar. No nos pongamos, porque en la iglesia todos nos aceptamos. En la iglesia hay de todo tipo de personas, hablemos de todo tipo de personas, ¿verdad? Habremos mentirosos, habremos ladrones, habremos todos transformados por la sangre de Cristo. Aceptémonos los unos a otros, perdonemos como también Cristo nos perdonó a nosotros. Amén. Gracias al Señor entonces, porque Él es nuestro buen pastor. Él es Gloria nuestro a buen Dios. pastor. Él es el quien da su vida por nosotros. Y vamos a terminar leyendo el Salmo 23. Que todos más o menos lo conocemos de memoria. Y si no lo conocemos, lo recordaremos. Salmo 23 decía David: Jehová es mi pastor. Él era pastor, recuerda, ¿no? David era pastor, el rey David era pastor. Cuando el profeta Samuel lo va a ungir como rey, él estaba cuidando las ovejas del padre. Él sabía de lo que hablaba. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Señor es nuestro pastor. Y dice la Biblia que nada nos va a faltar. Nada que tengamos necesidad va a quedar ahí en necesidad, sino que nuestras necesidades van a ser suplidas porque Él está cuidando por nosotros. Como les leía hoy, en lugares de delicado pasto me harás descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, dice. Me guiará por senda de justicias por amor de su nombre. Eso hace el Señor con nosotros, ¿verdad? Cuando nos rescata, nos trae, nos apacienta, nos cuida, nos da un reposo y comienza a guiarnos por un camino nuevo, por un camino de justicia, dice. Y dice la Biblia que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, dice. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Vamos, de repente nos toca pasar por valle de sombra y de muerte. Claro que nos toca. Aunque seamos hijos de Dios, nos toca. Pero tenemos la seguridad, como decía David, que Jehová, nosotros podemos decir: Jesucristo va con nosotros. No voy a temer mal alguno porque Jesucristo está conmigo. Y dice que tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Por qué? Porque si de repente yo me quiero quedar, me siento atemorizado, ahí va con la varita, venga para acá, mijito, con su callado. Si yo me quiero ir apartando un poquito de ese camino, con su callado me agarra, ahí la parte de esa doblez, ¿verdad? De la vara, y ahí agarraban el cogote a la... Se dice cogote, ¿no? ¿El animal? Sí. Porque yo veo que de animal solo conozco perro y gato. Y lo traía nuevamente ahí el camino y ahí le fundaban aliento a la oveja que siguiera adelante. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, dice. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dios va a hacer que nuestros enemigos, ¿verdad?, les abra la cara de vergüenza, como dice en nuestra versión. Van a quedar con la boca abierta, porque aún aquellos la gente que anhela nuestro mal, que desea nuestro mal, van a ver que Dios nos va a bendecir, que Dios nos va a prosperar. Así que sigamos adelante, aderezas mesas delante de mí, dice. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La presencia del Señor, ¿verdad?, mediante su Espíritu Santo, ahí nos llena desde nuestra cabeza y nos unge nuestra cabeza, nuestra vida con el Espíritu Santo, ¿verdad? Ciertamente, dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Cuántas veces andamos atrás de la bendición? ¿Cuántas veces andamos y decimos: pero mira que el Señor está haciendo milagros ya en tal lado y allá vamos? ¿Y qué pasa? No recibimos nada.
No, que el Señor está haciendo cosas allá y vamos atrás, atrás, ahí. Y dice la Biblia que si nosotros nos dejamos guiar por el Señor, que si en verdad demostramos que el Señor es nuestro pastor, dice que el bien y la misericordia nos seguirán a nosotros. Nosotros no vamos a andar atrás de las bendiciones vienen solas. Por eso el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Ven? Busquemos siempre el reino de Dios, dejemos que el Señor sea nuestro pastor, dejemos que Jesucristo sea quien guíe nuestros pasos. Él no solamente quiere salvarnos, Él quiere llevarnos a esos delicados pastos, ¿verdad? A ese lugar de reposo, a ese lugar de seguridad. Dice, como decía David, ciertamente, a pesar de las luchas, de las dificultades, a pesar de todo lo que pueda pasar, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Porque Jehová es nuestro pastor, porque Jesucristo es el buen pastor que da su vida por cada uno de nosotros. Es bien, las bendiciones de Dios vienen, están. La misericordia de Dios que dice su palabra que se renuevan cada mañana están. ¿Por qué? Porque Él es nuestro pastor. Gloria a Él Dios. es el que puso su vida al rescate por cada uno de nosotros. Él es el quien nos ama. Él es quien nos conoce, ¿verdad? Él es quien se pone a la puerta ahí de redil y pelea y batalla. Y se pone ahí a batallar por cada uno de nosotros. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Por qué? Porque el Señor nos está esperando ahí con los brazos abiertos. El Señor está ahí a la puerta llamando, viniendo a buscar a su iglesia. Puede venir a buscar a su iglesia ahora, puede venir a buscarla mañana, en cualquier momento podemos partir con el Señor. Pero mientras no venga, el Señor nos está esperando ahí con los brazos abiertos cuando vayamos a su presencia y nos digan: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ese es el buen pastor que nos guía a buen término. Amén. No tenemos un pastor que no se preocupe por la salud. Al contrario, tenemos el mejor pastor, Jesucristo, que murió por la salud. Murió y resucitó para darnos vida y vida eterna. Así que dejémonos pastorear por el Señor. Dejémonos que el Señor sea nuestro pastor. Amén. Sigamos adelante confiando y creyendo que Él siempre está con nosotros, que Él nos conoce, ¿verdad? Que Él sabe de que somos fallos, Él sabe que somos buenos, Él sabe todo de nosotros. No hay nada. ¿Acaso hay algo que le podamos esconder al Señor? Nada, no podemos esconderle nada. Pero fíjate en esto, ¿no? Del amor de Dios. Porque nosotros muchas veces reconocemos que somos fallos. A veces hablas con gente y le decís: pero vamos a la iglesia, vamos, que Dios tiene algo. No, si vos supieras todas las cosas que he hecho en mi vida, yo no tengo perdón de Dios. ¿No? Porque aún ellos mismos se condenan y dicen que no son aptos, no son dignos de entrar en la casa del Señor. Pero aún así todo Dios los ama. Aún así todo Dios nos amó, nos rescató, ¿verdad? Y nos dio una nueva vida. ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no seguirle? ¿Cómo no escuchar la voz del Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando nos puso a nosotros aquí. Bueno, vamos a comenzar con esta locura de comenzar una iglesia aquí en Sauce sin conocer a nadie. Si el Señor nos amó. Nosotros, desde que nos casamos, ¿no? Hace 20 años, bueno, nos casamos sabiendo que en algún momento Dios nos iba a llamar, ¿verdad?, al pastorado o al servicio. Y la verdad, ni imaginábamos estar acá en Sauce. Sabíamos que existía Sauce porque, claro, ahí de pasada alguna vez yo había pasado, porque había venido a trabajar, ¿no? Y uno pensaba, quizás sí, ser pastor allá en Montevideo, pero no sabía que los pensamientos del Señor, bueno, así dice su palabra, son más altos y mejores que los pensamientos del hombre, ¿no? Porque hoy nos puso aquí en este lugar que amamos, que les amamos a ustedes, ¿verdad? Que queremos estar acá, porque de verdad anhelamos y queremos estar acá, aquí en Soche, compartiendo la palabra del Señor. Pero no solo compartiendo la palabra del Señor, porque nuestro anhelo, nuestro deseo es que en este año, Dios mediante, Rosario pueda comenzar a predicar y enseñar la palabra del Señor. Amén. Porque también sabemos que Dios nos puede usar a ella. Que David comience ya, yo sé que el año que viene está con otro estudio, pero a él también que comience a ir de vez en cuando ahí a levantarse como maestro de la palabra del Señor. Amén. Más allá de que va a ser arquitecto, que va a ser un profesional,
pero aquí dentro de la iglesia que él también pueda crecer, que pueda desarrollar sus dones, ¿verdad? Que todos crezcamos, porque no venimos simplemente nosotros, que nosotros queremos que ustedes sigan compartiendo el Evangelio. Nosotros queremos que ustedes enseñen, que ustedes sean los maestros de aquí de Sauce, ¿no? Y quién sabe si el mismo David más adelante, aunque sabemos que va a ser arquitecto, ¿verdad? Y lo que anhelamos, ¿no? ¿Verdad, Rosario? Amén. Puede ser que salga de aquí un pastor a otro lado. No sé, no le voy a poner ninguna carne. Dios solo se la va a ir poniendo a cada uno. Puede ser él, puede ser Juliana, puede ser Juana, ¿verdad? Que conocemos, ¿verdad? Ese es nuestro anhelo. No venimos simplemente nosotros, queremos que en este año, lo que resta de este año, ya ir que los jueves, algún domingo, queremos pedir que ustedes compartan la palabra del Señor, ustedes crezcan en el Señor. Que ustedes puedan ver que Dios los usa, que ustedes también que tienen dones de parte de Dios, ¿verdad? Para desarrollarse, para ir creciendo en el ministerio del Señor. Y no me mire con cara rara, Pablo, porque quiera Dios que te puedas levantar como baterista también, ahí como músico, que desarrolle los dones, que desarrolle los talentos. A eso debemos, no simplemente a decir somos los pastores de acá de Sauce, sino a levantar un pueblo que clama, que adora al Señor y que sigue, que de Sauce vamos a expandir a todos los lugares con Cristo. Amén. Amén. Eso es nuestra locura, ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo, y que Dios nos use a ustedes. A Don Elí, que no solamente sea un técnico de fútbol. Vamos a orar, vamos a ayunar si es necesario, porque Él dice bautice y que después va a ser uno de los maestros acá, va a compartir el mensaje que necesitan en esta hora. Hemos leído también el Salmo 23 que dice que Jehová es nuestro pastor, que nada nos faltará. ¿Qué cosa te está faltando en esta hora que necesita que Dios te esté supliendo ahí? Si se levantaron algunos enemigos ahí en contra de tu vida, en contra, no sé, en el trabajo, en lo que sea, ¿verdad? Problemas familiares, algo se ha levantado, bueno, pídele al Señor que los haga poner en vergüenza, ¿verdad? Que te levante, que te dé la victoria. Pídele al Señor que te unja nuevamente con aceite, con el Espíritu Santo, para que te dé la fuerza necesaria para seguir adelante. Y no corras más atrás de la bendición. Dice la palabra, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días. ¿Por qué te va a seguir el bien y la misericordia? Porque Jehová, porque Jesucristo es tu pastor. Jesucristo es nuestro pastor. Él es el buen pastor. Él es el que nos conoce. Es el que nosotros conocemos, dice la Biblia. Y dice la Biblia que Él nos vino a dar vida y vida en abundancia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, en esta hora por esta tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque podemos confiar en el buen pastor que eres tú, Señor, en el pastor de los pastores, Señor, en aquel que dio su vida por cada uno de nosotros, Señor, en aquel que nos conoce, que conoce nuestra dificultad, que conoce nuestros anhelos, que conoce nuestros sueños, que conoce nuestras virtudes, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora que seas tú glorificándote, Señor, en cada vida, Señor. Padre, si hay una necesidad, esa necesidad, Señor, que no nos animamos a contar, Señor, ni a presentar, Padre, sé tú supliendo en esta hora, Señor. Padre, porque dice tu palabra que tú nos conoces, Señor. Tú sabes de qué cosas tenemos necesidad. Por eso nos dice tu palabra que busquemos primeramente tu reino, Señor, y tu justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, Padre. Gracias. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, danos la fuerza necesaria, Padre, para seguir confiando en ti, Señor. Padre, que tú seas nuestro pastor cada día, Padre. Que tú guíes, Señor, nos guíes por camino de justicia, Señor, con senda de justicia, Señor. Padre, que aunque estemos atravesando problemas, dificultades, sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Y si tú estás con nosotros, el enemigo va a tener que huir, Señor, porque eres tú quien va delante de nosotros peleando la buena batalla, Señor. Peleando con nosotros, abriendo un camino nuevo, Señor. Padre, en esta hora glorifícate, Señor. Padre, si hay alguno que necesita, Señor, de un trabajo, Señor, suple de ese trabajo, Señor, Padre. Que quizás no sea un trabajo, quizás sea un emprendimiento, Señor, que tú estás obrando, que tú estás golpeando ahí en pensamiento, Señor. Dale la idea clara a tus hijos, Señor, para tener un emprendimiento bueno, Señor.
un emprendimiento que ellos puedan mantener su familia, su casa, Señor, su hogar, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, te pedimos que tú nos des, Señor, una semana bendecida, Señor. Una semana de victoria, Señor. Una semana, Señor, de puertas abiertas, Señor, de cielos abiertos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, donde tú nos sorprendas grandemente, Señor. Padre, donde cosas extraordinarias sucedan, Señor, en esta semana, porque tú eres nuestro pastor, porque tú eres quien va delante nuestro, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendice al dador alegre, Señor, aquel que nos